Muy bien, estimados participantes, colegas del Ministerio de Educación, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la presente asistencia técnica, procedimientos para la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas en las instituciones educativas de nivel secundaria EBR y del ciclo avanzado EBA. El objetivo de esta asistencia es brindar precisiones para la implementación de la resolución viceministerial 315-2021 Minedu para fortalecer las capacidades de los implementadores en el proceso de aprobación del cuadro de horas pedagógicas para el año 2023. En este grupo, en esta macrorregión, contamos con la presencia de las regiones de Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Loreto, Tumbes, Apurímac, Huancavelica, Amazonas, Madre de Dios y San Martín, para quienes va nuestro gentil saludo, y agradecerles por la presencia de estos especialistas en racionalización, jefe del área de gestión institucional, responsable de Nexus, especialistas de educación disponibles tanto de la Gerencia Regional de Educación o direcciones regionales, como de las UGELs respectivas. Se les recomienda a nuestros participantes que por favor hagan uso del chat para hacer sus interrogantes, y identificándose previamente, así como también hacer el registro de asistencia en el link que se les alcance en el chat, porque esta es información que será alcanzada al ministerio. De igual manera, al finalizar la ponencia, deben ustedes llenar la encuesta de satisfacción a efectos de poder acceder al material que se va a verter en esta oportunidad. Muy bien, sin más preámbulo, voy a dar paso al doctor Eloy Catora Ligla, coordinador de la DITEN, quien hará el saludo y bienvenida y además también la ponencia respecto al proceso de cuadro de horas. Adelante, doctor Cantoral. Bienvenido. Doctor. Sí, muchas gracias, don Manolo. No sé si ahí me escuchan bien. Sí, muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, un saludo especial a cada uno de ustedes, de parte del director de la DITEN, el doctor César Pino Vargas, por cuestiones laborales de su cargo, no puede estar en este momento con nosotros para expresarle el cordial saludo, pero lo hace extensivo, agradeciéndoles por darse un tiempo en su recargada labor para poder participar en esta videoconferencia sobre un proceso importante que manejamos en el sector de educación, que es el proceso de formulación y aprobación de cuadro de horas, que tiene varios componentes pedagógicos, administrativos, presupuestales, donde se requiere una concentración de todo el equipo de trabajo que está a cargo de un comité para que las instituciones educativas puedan formular su cuadro de horas coherente a los planes de estudios, al presupuesto que se maneja con bastante austeridad, pero es lo que tenemos para poder brindar el servicio educativo a nuestros estudiantes. En esa medida, vamos a tomarnos un tiempo para poder hacer en un primer momento la explicación, el desarrollo de la norma propiamente. Luego habrá un espacio para poder plantear las interrogantes y también podemos absolver las dudas que ustedes tengan después de la explicación. Y finalmente concluyamos con esta exposición referida al proceso de aprobación del cuadro de horas en instituciones educativas del nivel secundaria de menores y EVA ciclo avanzados de todo el ámbito nacional. Entonces, voy a iniciar la exposición, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmas ahí, Manolo, si se logra visualizar? Correcto, sí se puede visualizar. Bien. Entonces, nosotros tenemos un marco general que es la resolución viceministerial 315 del año 2021, que está vigente a la fecha. O sea que, sin embargo, hay una modificación que estamos incorporando, que debe salir en el transcurso de esta semana, pero esa modificación radica específicamente en algunos aspectos
que tienen que ver con las actividades extracurriculares, que luego ya les voy a explicar ya en el cuadrito. Pero en lo que se refiere a las horas del plan de estudios, la jornada, las horas efectivas de dictado, esa no está sufriendo ninguna variación. Está sufriendo alguna variación son las actividades extracurriculares que se están orientando específicamente al refuerzo escolar, que a partir del año 2023 se va a dar con mayor énfasis, porque se está estableciendo un marco normativo, lineamientos, para que la jornada escolar a los estudiantes ya no sea de 7 horas, sino de 8 horas pedagógicas diarias, ¿no? Entonces, eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero lo que quiero más o menos es el preámbulo, ¿no? Concepto para que lo tengan bien claro, cómo se desarrollan, todo este proceso de formulación y aprobación del cuadro de horas, cuáles son los insumos, quiénes intervienen en la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa. En todo caso, aquí definimos qué es un cuadro de horas, ¿no? Es un instrumento técnico que permite determinar las horas efectivas de clases, el empleo de las horas de libre disponibilidad, porque hay algunos planes de estudio que tienen dentro de su sumatoria las horas de libre disponibilidad, pero para la formulación lo que se requiere es que esas horas de libre disponibilidad se migren a algún área curricular que la institución educativa haya identificado dentro de su diagnóstico como un problema que requiere reforzar. La carga horaria del personal directivo, estamos hablando exclusivamente del director de institución educativa, que en algunos casos por el número de secciones que tiene, amerita que tenga 12 horas de dictado. Luego tenemos el personal jerárquico, que está señalado en el artículo 141 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, que establece que todos los cargos jerárquicos en el nivel secundaria necesariamente, no necesariamente, obligatoriamente, vamos a decirlo así, tienen que tener 12 horas de dictado del plan de estudios. Y luego la bolsa de horas, que nos sirve para poder completar las horas que nos corresponde de acuerdo al número de secciones y al plan de estudio, de acuerdo a la característica, el modelo de servicio de cada institución educativa. Respetando un orden de prelación, recordemos que cuando se formula el cuadro de horas, encontramos plazas ocupadas por profesores nombrados. Los profesores nombrados están, digamos, agrupados por área curricular, por escala magisterial, y hay un orden de prelación para poder darle la preferencia a quién tendría que elegir su carga horaria primero, ¿no? Todo está en concordancia en el plan de estudios. Los planes de estudios están aprobados por una norma propia. Lo que hacemos es, en la norma de cuadro de horas, recopilar y ponerlos a disposición de cada uno de ustedes. Luego tenemos el proyecto curricular institucional. ¿Por qué nos remitimos al proyecto curricular institucional? Porque ese es el documento que nos va a identificar la problemática de cada institución educativa. Todas las instituciones educativas no tienen un problema en común, ¿no? En algunos casos, de repente, yéndonos a las evaluaciones censales, vamos a encontrar problemas en lo bajo logro de aprendizaje en el área matemática, en comunicación. En otras instituciones de repente aparecerá alguna problemática que tenga que ver con adolescencia o embarazo precoz, alto consumo de drogas en instituciones educativas que están en zonas vulnerables. Y ese proyecto curricular institucional va a permitir identificar a las instituciones educativas qué área curricular deben reforzar, ¿no? Inclusive en educación para el trabajo, de repente requieren incrementar horas, es lo que se coge de las horas de libre disponibilidad para poder incrementar, pero en función a lo que se ha identificado como una problemática en el proyecto curricular institucional. Y luego el número de secciones que tiene que, sobre el cual tiene que formular la propuesta de cuadro de horas la institución educativa, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el presupuesto. No es que la institución educativa define el número de secciones, ¿no? Puede ser que el año 2022 trabajó con 10 secciones, la matrícula
se está incrementando, pero para que puedan tener la autorización por parte de la UGEL para que incrementen a 11 o 12 secciones, tiene que pasar por una aprobación propiamente del especialista en racionalización o el financista de la UGEL. Con la autorización de estos integrantes del comité de cuadro de horas a nivel de la UGEL, recién podría la institución educativa elaborar su propuesta en función a ese nuevo número de secciones que les han autorizado. Pero si no tienen la autorización por parte de la UGEL para que incrementen el número de secciones, va a ser, digamos, imposible que puedan aprobarle, porque, digamos, tienen que descontar de otras instituciones educativas que de repente están evidenciando bajas en la meta de atención para que puedan atender este incremento que se está evidenciando en esta institución educativa. No es que el proceso o el producto final del cuadro de horas tenga que arrojar una necesidad de nuevas plazas, sino es que se trabaja con el mismo número de plazas con el cual se han aprobado el año anterior. ¿Qué se busca con este proceso? Garantizar que los estudiantes cuenten con un docente del área curricular o campo de conocimiento. Cuando hablamos de campo del conocimiento, estamos refiriéndonos a educación básica alternativa, ¿no? A fin de lograr los aprendizajes esperados. También permite asignar la carga horaria a las plazas vacantes para el proceso de contratación. Es decir, si la UGEL no concluye dentro del plazo establecido con este producto, que es aprobar el cuadro de horas y luego trasladarlo al sistema Nexus, no van a poder iniciar su proceso de contratación, porque en el Nexus solamente van a encontrar la plaza con su código, pero no van a poder identificar a qué área curricular pertenece, cuál es su carga horaria, ¿no? Entonces, el proceso de formulación y aprobación del cuadro de horas permite todo ello, porque luego se enlaza con el proceso de contratación docente, que es el más significativo que manejamos dentro del sector. Y algo adicional, el año 2023, recuerden que se está concluyendo con el concurso de ingreso a la carrera, y a fines de enero se debe tener publicadas las plazas. Entonces, quiere decir que este proceso de aprobación, de formulación y aprobación de cuadro de horas, tiene que estar concluido a más tardar la segunda semana del mes de enero para que puedan luego hacer la validación correspondiente para la publicación final para el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Bueno, acá, para que tengan como marco referencial los procesos que manejamos, tenemos el proceso de reasignación. Recordemos que en este momento se está llevando a cabo un proceso de reasignación excepcional, orientado a aquellas plazas que han pasado de ser eventuales a orgánicas, que son más o menos un promedio de 40.000. También estamos en pleno proceso de encargatura, ¿no? Muchas UGEL ya han concluido la tercera etapa, otros están en la cuarta etapa, otros están concluyendo. Luego tenemos el proceso de racionalización, también que es, digamos, la oportunidad de poder reordenar las plazas, reubicar, declarar excedencia. Están en este momento ya concluyendo la última parte con las reubicaciones complementarias. Y tenemos el cuadro de horas, que normalmente se hace entre la última semana de noviembre hasta la primera semana de enero. Lo que estamos, cuando les hablaba de la modificación a la 315, estamos incorporando también una modificación al cronograma para que este proceso inicie la segunda semana del mes de diciembre. Es decir, en este momento lo único que pueden hacer la SUGEL y la DRE es conformar o sacar alguna disposición para que las instituciones educativas vayan conformando su comité de cuadro de horas a nivel propiamente de la institución educativa, de la UGEL también, porque esa composición de los comités no está cambiando. Entonces pueden ir avanzando con el tema de la conformación de los comités. En el transcurso de la semana se aprueba la modificación a la 315 para que ustedes ya luego puedan iniciar el trabajo en sí, que se va a dar desde la segunda semana de diciembre hasta la segunda semana del mes de enero del 2023.
Luego tenemos el otro proceso, digamos, más complejo, que es el de contratación docente, donde este año se han contratado más de 200.000 profesores. Esperemos que con el concurso de ingreso, digamos, este año, el 2023, logren ingresar un porcentaje significativo a la carrera para poder reducir el número de contratos que tenemos a la fecha, ¿no? Pero ese proceso de contratación también va a iniciar cuando concluya el proceso de nombramiento. El proceso de nombramiento más o menos está concluyendo, creo, el 22 o el 23 de febrero. Recién a partir de allí iniciamos el proceso de contratación. Para ello estamos trabajando también una norma de contrato para que oportunamente se pueda hacer la explicación, la sensibilización de cuáles son los nuevos cambios que se han incorporado en este nuevo proceso de contratación de cara al año 2023. En números, recuerden que en el tema de cuadro de horas, estamos en EBR secundaria, tenemos 9.986 instituciones educativas que hacen este ejercicio, este proceso todos los años. Y en EVA ciclo avanzado, 802 instituciones educativas. Eso como marco referencial. Ahora, tenemos aquí los planes de estudios del nivel secundaria por IEVA, por modelos de servicio, ¿no? Y formas de atención. Por ejemplo, en EBR tenemos el plan de estudios sobre 35 horas. ¿Qué cosas se está cambiando acá? Por ejemplo, en el área de arte y en el área de educación física, hasta este año se decía que no era obligatorio aplicar las 3 horas. De repente la institución educativa no reunía las condiciones y podía trabajar con 2 horas en educación física, 2 horas en arte, y esa hora que quedaba, lo ponían en libre disponibilidad y de ahí podrían reorientarlo a una hora para la hora literaria, valga la redundancia. Podían incrementar matemática, en otros casos incrementaban educación para el trabajo. Pero para el 2023 ya el área de arte y cultura y el área de educación física va a ser obligatoriamente 3, ya no es que va a ser 2 horas, ¿no? Para todos va a ser 3. Solamente en el caso de inglés, si la institución educativa tiene a bien aplicar las 3, las aplica, y si no, puede aplicar las 2. En el caso de que aplique las 2, también esa hora que queda la reorientan a la libre disponibilidad y de allí lo reubican a cualquier área curricular que hayan identificado como un problema en su PCI, ¿no? De todas maneras, ahí se está incorporando que evalúen el tema de la hora literaria. Si la institución educativa considera que hay que incrementar la hora literaria, lo harán. Si es matemática, también lo podrán hacer. Si es educación para el trabajo, lo podrán hacer. Pero digamos, el margen de horas de libre disponibilidad seguro serán 2, y en el caso de que no apliquen las 3 horas de inglés, subirá a 13. ¿No? En el área de formación técnica, el plan de estudios es el mismo, no ha tenido ninguna variación. En jornada escolar completa, tampoco tenemos las 3 horas de libre disponibilidad que lo pueden, digamos, reorientar de acuerdo a la problemática que hayan evidenciado en su PCI. En GEC de formación técnica tampoco. En EVA tampoco hay ninguna variación. Donde hay alguna variación es en educación intercultural bilingüe, pero eso se lo voy a explicar. A ver, aquí lo que nos dice es que en la educación para el trabajo es opcional que apliquen las 3, ¿no? En la forma de atención de fortalecimiento. Si no pueden aplicar las 3, solamente aplicarían una, y esa hora que queda la podrían reorientar a cualquier área curricular que esté establecido dentro de este. Igual para revitalización, y en ámbito urbano, digamos que en educación para el trabajo es lo mínimo. Estos son los planes de estudios que se han podido recoger de manera resumida, pero ustedes van a poder visualizarlo en la 315, ¿no? Y la modificación que se está trabajando. Ahí lo van a poder identificar estos cambios que les he explicado respecto a lo que es educación básica regular. Como les decía, lo que no está cambiando es la conformación del comité. El
comité está a cargo. Este proceso nace en la institución educativa y lo preside el director de la institución educativa. Luego tenemos al subdirector como segundo integrante, que va a ser el que asuma, digamos, la secretaría. En caso hayan varios subdirectores, asumirá el que tenga la mayor escala o tiempo de servicios en la institución educativa. El representante de los docentes, estamos hablando solamente de los profesores no nombrados, del nivel secundario de la institución educativa. El director los convoca a una reunión, les explica el propósito de la reunión, y luego se quedan los profesores, eligen su director de debate y eligen a su representante, ¿no? Titular y al alterno. No se necesita para elegir al representante que sea de alguna especialidad, de alguna área curricular. Es digamos, de entre todos los nombrados, se eligen de manera democrática a su representante. La carga horaria se determina con criterios de planeación. Lo que hay que tener en consideración es que este proceso de formulación y aprobación de cuadro de horas, en algunos casos, cuando la institución educativa sea pequeña y cuente con la plaza de director, necesariamente el director va a tener 12 horas de dictado, ¿no? Pero si la institución educativa ya es, digamos, 10, 12, 15, 20 secciones, el director ya no tiene horas de dictado. Es exclusivamente para la función directiva al 100%. Pero los cargos jerárquicos y el personal docente sí tienen horas de dictado. En instituciones educativas ya a partir de las 20 secciones vamos a encontrar cargos jerárquicos y ellos necesariamente tienen que tener 12 horas de dictado, dependiendo del cargo. Recuerden que hay 4 cargos jerárquicos, ¿no? Que es el jefe de taller, el jefe de laboratorio, el coordinador pedagógico, el coordinador TOE. En el caso de jefe de taller, tiene que ser horas del área de educación para el trabajo. En el caso del jefe de taller, tiene que ser de ciencia y tecnología. Y en el caso del coordinador TOE y coordinador pedagógico, son transversales de cualquier área curricular. Luego, en tercer orden, tenemos a los profesores, ¿no? Los profesores nombrados, que se agrupan por áreas curriculares y en función a esa agrupación que se hace, es que ellos, de acuerdo a su escala magisterial, eligen la carga horaria. Y para completar ya, digamos, el techo que tenga la institución educativa para llegar al número de horas de acuerdo al plan de estudios, algunas instituciones educativas completan con la bolsa de horas, ¿no? Esa bolsa de horas lo tienen que sustentar ante la UGEL para que ellos también tienen, digamos, un control de toda la bolsa de horas que está permitido que puedan ejecutar a nivel de la jurisdicción. Entonces, digamos, bajo esta estructura de distribución, este orden de planeación es que se hace la distribución de las horas. Para el cumplimiento de sus funciones, recuerden que el comité está en la institución educativa, no es que el comité es la UGEL. La UGEL es una segunda instancia. Este proceso de la formulación de cuadro de horas está a cargo de la institución educativa. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Elaborar la propuesta de acuerdo al número de secciones, ¿no? ¿Quién le va a dar el número de secciones? El especialista en racionalización o el financista, que han sido identificadas como necesarias en la etapa evaluativa o evaluación realizada en el marco del proceso de racionalización. El plan de estudios, ¿no? Cada institución educativa tiene un plan de estudios, digamos, de acuerdo a sus características, su modelo. Tiene un plan de estudios diferenciado. El proyecto curricular institucional que le permite identificar de manera fácil a qué área curricular van a incrementar las horas de libre disponibilidad. El cuadro de asignación de personal, eso está en el sistema Nexus. Toda esa información, ¿quién lo va a proveer? La UGEL a través de su responsable Nexus a las instituciones educativas para que los directores, como presidentes del comité, sepan en la institución educativa quiénes están nombrados, por qué escala magisterial, cuáles son las plazas vacantes y cómo se ha trabajado con la bolsa de horas el presente año para que en función a ello tengan el panorama claro para la formulación de su cuadro de horas, ¿no?
Luego que, digamos, con estos insumos es que hacen la formulación, ¿no? Y lo presentan al comité de la UGEL para su evaluación, validación, donde adjunten la resolución que conforma el comité para la elaboración del cuadro de horas, ¿no? La conformación del comité a nivel de la institución educativa está propiamente a cargo de esta. No es que la UGEL va a emitir un acto resolutivo. La conformación del comité lo hace el director de la institución educativa. Y adicionalmente a esa resolución, tiene que adjuntar el acta de cómo han sido elegidos los representantes de los docentes, porque hay muchos reclamos que siempre se presentan donde los profesores nombrados señalan que nunca fueron convocados a una reunión. Entonces ahí la invocación es que desde la UGEL soliciten este documento a los directores para evitar este tipo de reclamos. Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico de las 3 etapas, ¿no? La primera etapa está circunscrita exclusivamente a la institución educativa. ¿Qué va a hacer la institución educativa? Conforma su comité, como ya les estaba señalando. ¿Quiénes son sus integrantes? Define la distribución de las horas de libre disponible en función a su PCI. No es que la UG le va a decir a dónde tiene que reorientar esas horas de libre disponibilidad, sino es la institución educativa en función al PCI quien va a definir a dónde reorienta esas horas de libre disponibilidad. Aplicación de criterios para la asignación de la carga horaria del docente. Hay criterios de prelación ahí que se tienen que respetar, que están orientados al principio de la meritocracia. Elabora el cuadro de horas, formula el cuadro de horas para que luego remita la propuesta a la UGEL. La recomendación que siempre hacemos nosotros es que la UGEL le brinde un acompañamiento permanente a la institución educativa para que puedan hacer este trabajo de la manera más correcta y no tengan que estar pasando a una segunda etapa donde la UGEL le va a revisar de cero y probablemente les vaya a devolver el proyecto. Y eso va a tomar más tiempo. Entonces, la recomendación que siempre hacemos es que la UGEL, desde el momento, desde la primera etapa, organice a las instituciones educativas por redes educativas, por distritos, por sectores, para que le puedan brindar el acompañamiento y las orientaciones para que esa formulación, cuando pase a la segunda etapa, no tenga mayores observaciones. En la segunda etapa ya viene la revisión propiamente de la propuesta, y ahí hay que ver, pues, qué va a revisar el responsable en Nexus, qué va a revisar el racionalizador, el financista, el especialista en educación, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se revisa ahí? El responsable en Nexus va a tener que revisar que no vaya a ser que por ahí a una plaza jerárquica no le dieron las 12 horas. Tienen que todas las plazas jerárquicas tener 12 horas. Si por ahí a un profesor AIP le están dando horas de dictado, eso también tienen que observarlo, porque los profesores AIP no tienen horas de dictado. ¿Qué va a verificar el financista? Estoy poniendo algunos ejemplos nada más. Que la norma describe cuáles son las funciones de cada integrante del comité a nivel de la UGEL. El racionalizador, por ejemplo, que la institución educativa no se haya pasado del techo de horas que se le ha aprobado. Y si por ahí le autorizó alguna sección, solamente sobre ese incremento tienen que elaborar la propuesta. ¿No? No pueden pasarse de lo que no le han permitido. El especialista en educación, lógicamente, va a cuidar de la coherencia entre el área curricular que le han asignado al profesor y su formación profesional, su experiencia, ¿no? Han sucedido en algunos casos, por ejemplo, en el área de educación religiosa, que siempre señalamos nosotros, el área de educación religiosa es administrada por la Iglesia Católica, hay un convenio, hay un marco normativo. Entonces, ¿qué pasa con algunas instituciones educativas? Que al profesor de matemática o al profesor de comunicación le están dando horas de religión. Entonces ahí están invadiendo una competencia que es propiamente de la ODEC, y la ODEC no tiene conocimiento y luego se generan las fricciones. Entonces allí lo que hay que de alguna manera orientar es que si algún profesor no llega al mínimo de horas y quieren darle religión, necesariamente van a tener que conversar, coordinar con la ODEC para que puedan
autorizar ese número de horas que le van a asignar a este profesor en el cuadro de horas, ¿no? Entonces ahí es importante la coordinación que puedan realizar desde la institución educativa, ¿no? Entonces ahí el especialista en educación tiene que estar pendiente de todas esas situaciones para garantizar que efectivamente el área curricular que se le está asignando al profesor o la profesora guarde relación con su perfil y en el caso de religión se respete la autonomía que tiene la ODEC para poder administrar estas horas de esta área curricular. Si no hay ninguna observación, bueno, se aprueba el cuadro de horas a través de un acto resolutivo y luego ya viene la tercera etapa que tiene que ver con el registro del cuadro de horas en el sistema Nexus, ¿no? El registro para poder hacer la verificación que lo hayan hecho correctamente. Ese registro es, digamos, ya está bajo un formato, no es que el Ministerio de Educación le va a hacer la carga, cada responsable de Nexus tiene que hacer la carga de estos cuadros de horas en el sistema Nexus. Aquí para que tengan presente de que nosotros desde el Ministerio de Educación vamos a emitir un cronograma, así como hemos hecho para el proceso de encargatura, donde le vamos a plantear a la dirección regional que apruebe un cronograma. Pero este proceso, como les señalaba, la primera etapa empieza la segunda semana de diciembre hasta la cuarta semana de diciembre. La segunda etapa, que tiene que ver ya a nivel de la UGEL propiamente, es la quinta semana de diciembre y la primera semana de enero. Y la tercera etapa, que es el registro en Nexus, es la segunda semana del mes de enero. Con eso estaríamos concluyendo con este proceso de cuadro de horas para el año 2023. Eso les decía, lo único que pueden ir avanzando en este momento es la conformación del comité de cuadro de horas a nivel de la institución educativa y a nivel de la UGEL. Esta semana sale la norma que modifica la 315 para que ustedes puedan iniciar su trabajo a partir de la segunda semana de enero con las instituciones educativas. Este es el orden de prelación que ya les estaba explicando, ¿no? Cómo se asigna las horas de dictado, ¿no? Empezamos en la institución educativa, el directivo o el director tiene que asumir horas de dictado, él va a ir en primer orden, él va a tener la prioridad de poder elegir. Y donde haya jerárquicos, necesariamente van a tener que dictar sus 12 horas de acuerdo al cargo jerárquico que también les estaba explicando. Y luego ya viene el universo de las plazas docentes. A ver, en el caso de directivos, solamente está orientado al cargo de director, ¿no? El cargo de director, si la plaza está en secundaria, por ejemplo, el colegio solamente tiene 5 secciones y tiene una plaza de director, lógicamente ahí va a tener que tener sus 12 horas de dictado. ¿De qué área curricular le vamos a asignar? Recuerden que ustedes ya han hecho la encargatura y probablemente ahí ya exista un profesor encargado. Entonces hay que ver de qué área curricular es el profesor para que puedan asignarle esas 12 horas de dictado. Igual para la modalidad de EVA ciclo avanzado. Todos ellos asumen 12 horas. No hay algún director que tenga que asumir 5 horas, 8 horas. Todos tienen que tener 12 horas. Y esa verificación lo tiene que hacer el responsable del sistema Nexus. En el caso jerárquico, nuevamente reitero, hay 4 cargos jerárquicos: jefe de taller, jefe de laboratorio, coordinador TOE y coordinador pedagógico. Todos esos cargos están con su código debidamente identificados en el sistema Nexus. En la condición de vacante o estando nombrados, todos van a tener 12 horas de dictado del plan de estudios. Cuando vamos al universo ya de personal docente, vamos a encontrar primero a los nombrados, ¿no? Personal docente nombrados, van a tener que agruparlos por área curricular y en función a la agrupación por áreas curriculares van a tener que, por escala magisterial, ellos elegir su carga horaria. Luego
Una vez que concluyan con los profesores nombrados, pasan a las plazas vacantes. Recuerden que hay plazas vacantes que han sido ofertadas por el proceso de reasignación en el meses de mayo a julio, donde ya han reasignado o han elegido esa plaza a través del proceso de reasignación. Esas plazas vacantes no vayan a cambiar, o sea, si el profesor se reasignó a matemática, no le vayan a cambiar a comunicación. O sea, tienen que respetar las horas por las cuales se les ha adjudicado en el proceso de reasignación. No cambien el área curricular, sino déjenlo, orienten a las instituciones educativas que en esa plaza vacante va a llegar un reasignado el próximo año y es de tal área curricular para que no le cambien. El hecho de que le cambien implica que el profesor que participó en un proceso de reasignación llega el otro año y resulta que la plaza que le adjudicaron para matemática ahora es de comunicación y no va a poder tomar posesión de cargo, lo van a declarar excedente. Y ahí van a venir las denuncias, los reclamos. Entonces, estas plazas vacantes que ya han sido utilizadas o adjudicadas en el proceso de reasignación, y ustedes tienen esa información, tienen que orientar a las instituciones educativas para que tengan la misma carga horaria que se ofertó para este proceso de reasignación. Luego tenemos la bolsa de horas, ¿no?, que nos permite completar el plan de estudios de acuerdo a al número de horas por cada modelo de servicio, o por la característica de la institución educativa. Algunas precisiones que deben tener en consideración. En caso, por ejemplo, si el profesor ostenta más de un título pedagógico o cuenta con un título de segunda especialidad en área curricular distinta a la que viene dictando, puede solicitar el cambio de las horas pedagógicas a otra área curricular. ¿Eso en qué momento lo va a hacer? Yéndonos al cronograma, esa solicitud lo hace el profesor ante el comité de cuadro de horas de su institución educativa, no lo hace ante la UGEL. Lo único que tiene que hacer es presentar la solicitud y anexar el título pedagógico por el cual está solicitando el cambio de área curricular. Por ejemplo, de repente estoy dictando en este momento matemática, pero tengo una segunda especialidad en informática. Entonces ya no quiere estar en matemáticas, sino quiere dictar ahora computación informática en el área de educación para el trabajo. El profesor solicita en su momento al comité de la institución educativa y esta a su vez ya no lo va a ubicar en el orden, digamos, al profesor dentro del área curricular de matemáticas, sino lo va a ubicar en educación para el trabajo en la especialidad de computación, para ver si el profesor le asiste de acuerdo al orden de prelación, a su escala, si puede solicitar, si puede acceder a ese cambio, ¿no? Pero, digamos, la solicitud, en caso exista, tiene que ser atendida por la institución educativa. En caso existan plazas sin carga horaria, esas se reportan en el anexo 4, y lo que tiene que hacer el racionalizador en ese momento que recibe el anexo 4 es inmediatamente reubicar estas plazas a otras instituciones educativas que estén evidenciando necesidad, ¿no? Porque puede ser que en algunas decrece la matrícula, en otras incrementa. Entonces, casualmente, donde decrece, lo más probable es que le van a presentar plazas sin carga horaria. Y esas inmediatamente, si están vacantes, no va a haber ningún problema para reubicarlo. Pero si estaban cubiertas por un personal nombrado, primero vean a dónde lo pueden reasignar, a una plaza vacante, de acuerdo a su especialidad, en un equidistante, para que luego la plaza que queda vacante la puedan reubicar a otra institución. Pero esta es una oportunidad también el proceso de cuadro de horas para que puedan hacer ese reordenamiento que de repente no lo hicieron de manera correcta en el proceso de racionalización. En instituciones educativas GEC, lo que nos dice que los profesores nombrados que asumen al siguiente año alguna coordinación pedagógica o de tutoría, para efectos de la elaboración del cuadro de horas, se le tiene que asignar su carga horaria como profesor, ¿no?
es decir, sus 24, sus 25, 26 horas de dictado. No vayan a ponerle que está asumiendo la coordinación, porque esas coordinaciones no existen como plaza en el modelo GEC, salvo que tenga su código de plaza y es otra cosa. Pero si solamente es porque al siguiente año le encargan esa función y producto de esa encargatura liberan 12 horas para un contrato, para el caso de la formulación y aprobación de cuadro de horas, le tienen que consignar sus horas de dictado que están señalados para los profesores, que tendría que ser 24, 25 o 26 horas y completa con las extracurriculares a sus 32 horas. Las instituciones educativas de secundaria con formación técnica podrán hacer el desdoblamiento de estudiantes en aula en tanto cuenten con el presupuesto dentro del techo de la bolsa asignado en el sistema anexo. Recuerden que hay instituciones educativas que todos los años en los antecedentes dice que tienen, digamos, horas para que puedan hacer el desdoblamiento. Si la institución educativa lo acredita, la UGEL no tiene por qué deliberar o unilateralmente retirarle esas horas que han tenido para desdoblamiento, ¿no? Importante que para este caso de secundaria de formación técnica se vayan a los antecedentes para ver cómo los años anteriores han venido atendiendo con el número de horas a estas instituciones educativas. Luego tenemos otra consideración. El director dice, primero distribuye las secciones y grados en función a los turnos que funcionen la IE. Segundo, los profesores de acuerdo a ello eligen sus horas pedagógicas. Es decir, esto está orientado exclusivamente a aquellas instituciones educativas que funcionan mañana y tarde. O sea, lo que tiene que hacer el director es qué grados y qué secciones están funcionando en la mañana y qué grados y qué secciones están funcionando en la tarde, para que luego ya ante el comité los profesores puedan elegir con claridad si de primero al tercer grado está funcionando en la mañana y el cuarto y quinto grado está funcionando en la tarde. Entonces el profesor podrá elegir si va a la mañana o va a la tarde. Y para ello, el director tiene que determinar qué grados y secciones están distribuyéndose para cada uno de los turnos. Lo que no puede suceder es que el docente esté algunas horas en la mañana o algunas horas en la tarde, salvo que el docente consienta esa forma de distribución. Pero si es una imposición del director, existe la posibilidad de que el profesor reclame y luego diga, pues me están obligando de alguna manera a estar todo el día en la institución educativa. Ampliar, reajustar y o modificar solo por excepción en los siguientes casos. Cuando estamos hablando de la modificación de cuadro de horas que viene ya posterior, ¿no? Cuando se han financiado nuevas plazas y o bolsa de horas o reubicado plazas con incremento de secciones. Eso va a suceder en algunos casos posteriormente, ¿no? Y donde, no sé, pues me proyecté que iba a funcionar con 12 secciones, pero llega abril y solamente tengo la matrícula para 10 secciones. Entonces ahí tengo que reformular para que mi cuadro de horas ya no sea, digamos, no, lo que se hizo por 12 ya no sea 12, sino 10, ¿no? Y esas dos secciones que estarían quedando ahí libres, podrían, digamos, reorientarlas a otras instituciones educativas que tengan la necesidad. Reubicación de plazas o redistribución de bolsas de horas entre instituciones educativas no implicará incrementar el total de horas aprobadas, ¿no? Entonces allí también, ¿qué es lo que ha pasado? Que hay unidades ejecutoras UGEL dentro de la misma región que no utilizan toda su bolsa de horas, pero hay otra UGEL de la misma región que le falta, ¿no? Y ahí tenemos casos palpables que hemos abordado este año. En el caso de la región San Martín, la UGEL Bellavista requería horas, otras UGEL como Rioja, Mariscal Cáceres tenían horas, y se tuvo que hacer una gestión ahí con la dirección regional para que puedan, digamos, hacer la transferencia de esas horas entre unidades ejecutoras. En el caso del Cusco, la UGEL Pichari es la que ha mostrado un mayor incremento, y otras UGEL tenían horas excedentes ahí para poder transferirlas, y ahí también hemos hecho gestiones para que puedan, digamos, atender
mirando el ámbito regional, esas necesidades que se evidencian entre unidades ejecutoras. Entonces, eso también, una vez concluyan con la aprobación de cuadro de horas, en la segunda semana de enero, nosotros a fines de enero estaremos sacando un reporte para ver qué UGEL están mostrando de repente que no han utilizado toda su bolsa de horas, y cómo la región podría hacer una evaluación para poder atender a otras UGEL del mismo ámbito regional, ¿no? La idea es no estar requiriendo nuevas plazas cuando tranquilamente tienen ahí la bolsa de horas para que puedan hacer, digamos, los movimientos a nivel de unidades ejecutoras. Digamos, todo lo que se registra en el Nexus, digamos, es la fuente oficial para que nosotros podamos hacer esa verificación y poder compartir con las regiones. Por eso es importante que las UGEL carguen al 100% su bolsa, su cuadro de horas, para poder determinar e identificar las necesidades y cómo podríamos atender algunas situaciones que se presentan con algunas UGEL que están mostrando incremento en la matrícula. Bueno, acá hay gráficos a grandes rasgos. Recuerden que el primer paso es que la institución educativa conforma su comité, formula su cuadro de horas y remite su proyecto o su propuesta de cuadro de horas ante la UGEL. Sería el segundo momento, donde revisa que se haya seguido todos los procedimientos que están señalados en la norma. Luego pasarían al paso 3, que se aprueba con acto resolutivo. El paso 3 y el paso 4, que es lo mismo, ¿no? Se verifica que cumpla con los requisitos y se aprueba con acto resolutivo. Finalmente tenemos el paso 5, que sería el registro del cuadro de horas a través del acto resolutivo, que se traslada al sistema Nexus. Una vez que se concluya todo ello, tenemos, digamos, las plazas identificadas para el inicio del proceso de contratación del año escolar, y también para hacer la validación final respecto a las plazas que van a ser publicadas para el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Aquí les voy a mostrar unos planes de estudio, lo que les estaba explicando hace un momento. Resumen. Aquí tenemos el plan de estudio de instituciones educativas de jornada escolar regular, ¿no? Esto es lo que se va a modificar. Y aquí lo que estábamos diciendo es que arte, cultura y educación física y es obligatoria las 3 horas. Solamente en el caso de inglés es opcional, o aplican las 3, o en su defecto solamente las 2. Si aplican las 2, esto implicaría que las horas de libre disponibilidad se incrementen a 3 horas. Y aquí tenemos el detalle, ¿no? Bueno, en el caso de inglés, puede ser las 3 o las 2. En el caso de las horas de libre disponibilidad, nos dicen que se puede asignar de acuerdo a las prioridades establecidas en el PCI, considerando también el plan lector. Es decir, 1 hora va a tener que incrementarse en comunicación. Le quedarían nuevamente 2 horas. Y esas 2 horas lo pueden reorientar a cualquier área curricular que hayan identificado como problema en su PCI, que podría ser matemática, podría ser educación para el trabajo, podría ser tutoría también, o desarrollo personal, ciudadanía y cívica, de acuerdo al diagnóstico o a la problemática que se ha evidenciado en la institución educativa en este instrumento que es el PCI. Luego tenemos, en el caso de instituciones educativas CIB de fortalecimiento. Nos dice que en el área de educación para el trabajo, las 3 horas están destinadas, quizás no, si no reúnen las condiciones, la institución educativa, solamente aplicarían 2 horas, y esa hora de libre disponibilidad se reorienta a otra área curricular del plan de estudio. Esa es digamos, de alguna manera, si es que aquí solamente aplican 2 horas, lo reorientarán a cualquier área curricular que determine la institución educativa. Estamos hablando de EIB de fortalecimiento. Y en el colegio, en las escuelas o instituciones educativas de EIB de revitalización, también es la misma fórmula, ¿no? Educación para el trabajo 3,
Si no aplican las 3, se van con 2 y esa hora de libre disponibilidad la reorientan a otra área curricular. Nosotros entendemos que tendrían que reorientar de acuerdo a la característica I/B de la institución, tendría que ser al área de comunicación. En el caso de instituciones educativas E/B de ámbitos urbanos, aquí lo opcional es en el área de inglés, ¿ya? Si en el área de inglés no aplican las 3, podrían aplicar 2, y ahí le quedaría una hora de libre disponibilidad para que puedan reorientar también a otra área curricular. Estamos hablando solamente de una hora. Esas son las, digamos, las situaciones que se están modificando en los planes de estudios para estas instituciones educativas que pertenecen a E/B. Luego tenemos el plan de estudios ya de las instituciones educativas de residencia, de servicio de residencia estudiantil, donde ya tienen este plan de estudio, ¿no? Sobre 35 horas, porque hasta la fecha teníamos uno de 40 que estaba condicionado a que se pueda aplicar en tanto cuenten con la disponibilidad presupuestal. Pero ahora ya existe un plan de estudios y este es el que tienen que aprobar para las instituciones educativas de secundaria con residencia estudiantil. Y también tenemos otro plan de estudios para instituciones educativas con residencia estudiantil, que al mismo tiempo son instituciones educativas E/B. También ahí tienen sus, digamos, sus áreas curriculares, sus planes de estudios, y cómo llegan a sus 35 horas por cada grado establecido, ¿no? En el caso de inglés, por ejemplo, en primer y segundo grado tienen 0 horas, a partir de tercer grado ya tienen sus 2 horas. Entonces, estos son los nuevos planes de estudio para secundaria con residencia estudiantil. Luego tenemos, aquí ya entramos al tema de cómo se hace la distribución, perdón, la composición de la jornada laboral del profesor, ¿no? Entonces teníamos aquí en las instituciones educativas de jornada escolar regular y E/B. Nos dice que ellos del plan de estudios van a dictar 24, 25 o 26 horas. Esto es para sesiones de aprendizaje en las áreas curriculares que hemos estado viendo. Y luego vienen las actividades extracurriculares, es decir, van a tener 2 actividades extracurriculares, una que tiene que ver con el refuerzo escolar y la otra con el trabajo colegiado, atención a familias y atención a estudiantes. La sumatoria de las sesiones de aprendizaje y las actividades extracurriculares nos van a dar completar su jornada laboral de la plaza. Puede haber un profesor nombrado o puede llegar luego un profesor contratado. Entonces, el trabajo en sí que realizan las comisiones a nivel de las instituciones educativas y de la UGEL, el trabajo fuerte está en esta parte, ¿no? Llegar a las 24, 25, 26 horas de plan de estudios. Esto, por defecto, y en el sistema, en las plantillas de Excel, ya va a estar con esta nueva estructura. Si el profesor dicta 24, le pondrán 5 horas para el refuerzo y 1 hora para el trabajo colegiado, ¿no? Entonces, si es de 25, esto también cambiará. Finalmente, llegará a 30 horas. No puede ir más allá de las 30 horas. El tema de refuerzo escolar, también la Dirección de Educación Básica Regular va a establecer precisiones de cómo van a utilizar estas horas que se están destinando para el refuerzo escolar, ¿no? Uno es que el refuerzo escolar va orientado a las instituciones educativas a partir del próximo año que van a tener 8 horas de servicio educativo, ¿no? Para la jornada escolar, ¿no? Entonces, esas precisiones las van a brindar la Dirección de Educación Básica Regular. Para efecto de la formulación y aprobación de cuadro de horas, nosotros tenemos esto, ¿no? Luego tenemos
cómo va a ser la composición de la jornada laboral para instituciones educativas GEC, referidas exclusivamente a los profesores nombrados. Recuerden que los profesores nombrados en instituciones educativas de jornada escolar completa, ellos van a tener 32 horas de dictado. Entonces aquí igualito, ¿no? O tienen 24, 25, 26 horas de dictado de plan de estudios, y el resto se complementa con las actividades extracurriculares, ¿no? Que son trabajo colegiado en área curricular, trabajo colegiado de tutoría, atención a estudiantes, elaboración, reajuste de materiales, etc., etc. Entonces, todo esto hace que llegue a sus 32 horas. Reitero que el trabajo que ustedes van a realizar a nivel de comité en la institución, en la UGEL, radica en la, digamos, la carga horaria del plan de estudios, porque esto ya está precargado en el sistema. Si le dan 24, automáticamente esto se va a completar, ¿ya? Y esto, reitero, que solamente aplica para profesores nombrados, porque en la siguiente lámina ya tenemos para las plazas orgánicas vacantes y las plazas eventuales. Entonces, igualito, en el caso de las plazas orgánicas vacantes, las plazas orgánicas y las eventuales que están vacantes tienen 30 horas. Entonces, bajo la misma estructura, pero la diferencia es que aquí vamos a llegar a 30 horas, ¿no? En instituciones educativas GEC. La jornada laboral en las plazas de instituciones educativas de secundaria con residencia estudiantil. Allí también es algo parecido a jornada escolar regular. Nos dice que pueden tener 24, 25, 26 horas de dictado, van a tener trabajo de colegiado y van a tener acompañamiento, recuperación de aprendizaje. Estas serían las actividades extracurriculares que también nos van a hacer llegar hasta las 30 horas. Esto aplica para secundaria con residencia estudiantil, tanto plazas ocupadas como plazas orgánicas o eventuales que estén vacantes. Aquí también tenemos un plan de estudios de secundaria con alternancia, ¿no? Que está aprobada con la resolución viceministerial 286 de 2021, que se está incorporando también a la norma. Entonces, para los colegios de secundaria con alternancia, van a tener que formular su cuadro de horas de acuerdo a este plan de estudios. Igual para el caso de EVA, en el modelo de servicio para personas privadas de libertad, de acuerdo a lo señalado en la resolución ministerial 168-2021, que crea el modelo de servicio para personas privadas de la libertad en la educación básica alternativa. También ellos tienen un plan de estudios diferenciado para que puedan formular sus cuadros de horas. Aquí tenemos la distribución de los especialistas que van a brindarle asistencia técnica en este proceso que van a iniciar a partir de la segunda semana de diciembre por cada región. Ya tienen contacto para otros procesos con ellos, entonces la recomendación es que continúen con estas coordinaciones para que puedan, digamos, en el desarrollo del proceso, puedan recibir las orientaciones que consideren pertinentes para concluir este proceso que es de aprobación de cuadro de horas de la mejor manera. Hasta aquí culminaría mi primera parte de la exposición. Muchísimas gracias por la atención y quedamos al segundo bloque seguramente para poder absolver las consultas. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, doctor Eloy, vamos a continuar con la segunda parte, que es la respuesta a las interrogantes planteadas a través del chat. De igual manera, le invocamos, por favor, a nuestros participantes que hagan su registro en el link que se les está dejando en el chat. Recuerden que esta información será remitida al Ministerio de Educación. Culminada la respuesta de las preguntas, también se estará colocando el link para que puedan llenar la encuesta de satisfacción y tengan acceso al material que se está vertiendo en esta presente asistencia técnica. Entonces, por favor, una pausa y retornamos con la respuesta a las interrogantes a cargo de nuestros especialistas. Muy bien, estimados participantes.
Vamos a dar inicio entonces ya a la segunda parte que corresponde a la respuesta a las interrogantes planteadas a través del chat. Contamos ya con la presencia de nuestro especialista, Andrés Izaguirre Minaya, con quien tendremos esta primera parte. Luego abordaremos las otras respuestas con el señor Mauricio Guamán. Entonces, primera pregunta, doctor Andrés. Quieren un resumen, dice, buen día maestro, ¿podría aclarar sobre la modificatoria de la resolución viceministerial 315-2021? Bien, ante todo un saludo cordial a todos los presentes. En efecto, como ustedes saben, toda norma técnica no está escrita en piedra, siempre está, digamos, adaptándose, modificándose, y esta norma de cuadro de horas está recibiendo varios aportes de las direcciones pedagógicas, y estas decantan en la modificatoria de varios anexos referidos a los diferentes planes de estudios que ya nuestro coordinador, Eloy Cantoral, ha dado a conocer en el desarrollo de la primera parte de la presente videoconferencia. Muy bien, doctor. Vamos a la segunda interrogante. Dice, ANCAS, el señor José González, referida a las instituciones educativas consideradas E y B, ¿cómo se adjudicará para la contratación docente? ¿Es verdad que ahora se verificará que estén registrados en el Registro Nacional para todas las áreas curriculares o solo las áreas de comunicación y ciencias sociales? Bien, interesante la pregunta del profesor José González. Veo que está enfocado al proceso de contratación docente en EBR secundaria. Y efectivamente, para EBR secundaria, hasta la fecha, solamente tenemos que se está implementando el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe en sus tres formas de atención, únicamente en las áreas de comunicación y ciencias sociales. Entonces, cuando en la prepublicación de plazas para contrato docente, obviamente ya nos trasladamos al proceso 2023, la UGEL Santa saque su listín o identifiquen que la plaza, además de estar en una institución educativa E y B, requiere la certificación. El maestro o maestra que quiera adjudicarse esa plaza tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, así como también tener el nivel de dominio mínimo requerido para la determinada pues, lengua originaria, ¿no? Que en este caso es quechua central, ¿no? Para la región Ancash. Correcto, doctor. Rosa, respecto a la conformación del comité, tengo 49 instituciones educativas que no cuentan con plaza de subdirector. ¿Debería ser reemplazado por otro docente de la institución educativa? Bien, de acuerdo a lo que establece la RBM 315, son 3 los miembros, director, subdirector y un profesor del nivel. En este caso, no se ha contemplado que si no hubiera subdirector, podría ser reemplazado, ¿no? En este caso, quien va a tener que digamos, aprobar el cuadro de horas de estas 49 instituciones educativas va a tener que ser la Comisión de Cuadro de Horas de la UGEL. José Guillermo Guevara, de la UGEL Cutervo, Cajamarca. En las instituciones educativas que no cuentan con plaza de subdirector, ¿cómo se conformaría el comité? Bien, nos remitimos a la respuesta dada a la pregunta anterior. En esta institución educativa no se conformaría el comité y tendría que ser aprobado su cuadro de horas por el comité de la UGEL. Freddy, de Ayacucho, UGEL Lamar, dice, si la institución educativa tiene 10 secciones para religión y se completa con inglés, entonces la iglesia debe proponer un docente de inglés. Ahora la iglesia propone docente de nivel primario. Bien, allí nos detenemos en lo siguiente. Si es una institución educativa que tiene 10 secciones, de acuerdo a los planes de estudio que ya se han detallado, son 2 horas de religión. Son 2 horas de religión. Si hablamos que son 10 secciones, ahí armamos un paquete de 20. Si queremos asignarle a una plaza orgánica, la plaza orgánica tiene que tener como mínimo 24, 25 o 26 horas. Tiene 20 horas, le puedo asignar 4 horas de tutoría para que pueda llegar a tener 24 horas del plan de estudio. Y obviamente si es de jornada escolar regular, va a tener sus 5 horas de refuerzo.
y 1 hora extracurricular para que complete su paquete de 30. Entonces, bien, allí esa plaza va a tener que ser publicada netamente con religión. Y para esa área, obviamente, se va a tener que recibir la propuesta del maestro o maestra que sea acreditado por la ODEC. Puede ser de primaria como puede ser de secundaria. Lo que no podríamos hacer es, digamos, cargar en una misma plaza tanto religión como inglés, ¿no? Ya la norma de cuadro de horas es bien clara, ¿no? Cuando se trata del área de educación religiosa, tiene que ir solas, en una plaza o en su defecto. Si no alcanza, tendría que migrarlo a bolsa de horas. Correcto. ¿Un docente que está en AIP y tiene otro título puede asignarle las horas en su especialidad? Bien, el profesor del aula de innovación pedagógica, o como actualmente se lo conoce como profesor de innovación pedagógica, es un profesor que aparte de haber tenido o tener las competencias para poder asumir el aula, tiene que estar identificado así en el sistema Nexus. Bien, entonces una vez que yo lo tengo identificado como profesor de innovación pedagógica en el sistema Nexus, no le tengo que asignar horas. Lo que puede suceder es que ya el profesor desea dictar, ¿no? Ya no quiere continuar como profesor de innovación pedagógica. Y para eso, pues, tiene la posibilidad, a través del proceso de reasignación docente, presentarse al proceso y reasignarse a una plaza de su mismo nivel, pero obviamente de acuerdo a su formación profesional. Pero en el marco del proceso de cuadro de horas, no le pueden asignar horas a una plaza que está identificada en el sistema Nexus como innovación pedagógica. Correcto. Elizabeth Contreras de la UGEL Luya, Amazonas. Algunos docentes en su título dice profesor de Ciencias Naturales y Matemática. ¿Cuál de las dos áreas se prioriza? La que el profesor decida. Puede ir al área de CIT como puede ir al área de matemática. Correcto. Walter Rafael. ¿Cómo se procederá con refuerzo escolar? ¿Se considerará dentro del CDH? Bien, el tema de refuerzo escolar, como bien ya se ha identificado, se ha señalado, va a aplicar solo para las instituciones educativas de jornada escolar regular. ¿Sí? Y debemos de tener en cuenta que ahí el profesor va a asumir del plan de estudio, es decir, horas de área curricular, 24, 25, 26. Son tres, digamos, escenarios que puede tener. Si le dan 24 horas del plan de estudio, tienen que asignarle 5 horas de refuerzo escolar y 1 hora de trabajo colegiado, atención a familia o atención a estudiantes. Y todo eso suma su jornada laboral, que es de 30 horas. Si tiene 25 horas, le asignarán 4 horas de refuerzo y 1 hora de trabajo colegiado, atención a familia o atención a estudiante. Si tiene 26 horas del plan de estudio, le asignarán 3 horas de refuerzo escolar y 1 hora de trabajo colegiado, atención a familias o atención al estudiante. Con lo cual, podemos concluir que el refuerzo escolar no es parte de las horas del plan de estudio. Y hay una pregunta relacionada también, dice Carlos García. ¿Cómo se puede en el refuerzo escolar, se consideran todas las áreas o algunas áreas específicas? Bien, para eso va ya la Dirección Pedagógica, la Dirección de Educación Básica Regular, va a dictar precisiones y lineamientos para la implementación del refuerzo escolar. Bien, Sergio Riveros. ¿Cómo se puede distribuir las horas en una institución educativa con 10 aulas? Ejemplo, educación física serían 30 horas y así otras. Efectivamente, ahí debemos de tener en cuenta esto. Primero, el modelo de atención. Si es jornada escolar regular, jornada escolar completa. Tenemos que ver si es de educación básica regular, educación básica alternativa, si adicionalmente de repente brinda el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Y de acuerdo a eso, tenemos que comenzar a ver en el plan de estudio las horas que se le está asignando a cada área curricular. En este caso, si son 10 secciones y el área de educación física en una institución educativa de educación básica regular, ¿sí? Jornada escolar regular de EBR secundaria, educación física son 3 horas, son 10 secciones, son 30 horas que tendría que identificarse
en su cuadro de hora. Si hablamos de horticultura, 3 horas por sección, son 10 secciones, son 30 horas. Y así por cada área curricular. Correcto. Keiter, saludos, de la UGEL de Maynas. ¿Cómo hacer el refuerzo escolar en las instituciones educativas de 2 turnos? Además, no contando con espacios para hacer refuerzo o contrahorarios. Bien, como se había indicado ya a una respuesta anterior, ya la Dirección de Educación Básica Regular va a emitir lineamientos con respecto a la implementación del refuerzo escolar. Correcto. Bien, doctor. No hay más preguntas asignadas para su respuesta. Quizás de repente en una segunda ronda. Vamos a dar pase a nuestro especialista. Muchas gracias, doctor Andrés. Vamos a dar pase entonces a nuestro especialista Mauricio Guamán para continuar con las respuestas. ¿Estamos? Sí, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Correcto. Santa Rosa de Lima, dice Circa, dice, ¿qué pasa con las instituciones educativas G? ¿Todo igual que Sí, el año anterior? No sí, es entendí. una duda que de repente se ha estado vislumbrando en los últimos años, pero no hay modificación al respecto. Las instituciones educativas GEC siguen con su jornada de 45 horas por sección. Correcto. Liliana Sánchez, ¿es posible que en la comisión de cuadrado de horas no se cuente con financista? Buena pregunta. El numeral 11.3 de la RM 315 nos indica los cargos que se competen para el comité de cuadro de horas en el cual está establecido el especialista en finanzas o el de presupuesto. En ese sentido, sí tienen que contar con dicho personal. Correcto. Guido Ávila. Buenos días. Una consulta respecto a un SEBA que no tenga plaza de cargo director. Solo tiene plaza con cargo de subdirector, pero tiene menos de 8 secciones. ¿El subdirector tendría aula a cargo? Gracias, Guido, por la pregunta. Hay que acotar, ¿no? E irnos a la norma de racionalización, la RBM 307, donde nos indica que la plaza de director es la que corresponde a la modalidad de EVA. En caso de la plaza de subdirector no está contemplado. Y también mencionarle que en el caso tenga la plaza de subdirector no correspondería más. Correcto. Juan dice, en el caso de instituciones educativas GEC, cuando en una institución educativa no tenga cargos jerárquicos y tienen que realizar los encargos de coordinaciones pedagógicas según sus secciones, ¿cómo se cobertura el reemplazo de horas toda vez que los profesores asumen 24 a 26 horas y solo asumirían 12 horas, quedando horas sin atender de 12, 13 a 14 horas? ¿Cómo se coberturan estas horas, ya que en el proceso de racionalización ya no se asignaron bolsa de horas en el cuadro de horas? ¿Y en qué fecha se podrían publicar o adjudicar? Ya, gracias por la pregunta. Sí, es una pregunta recurrente. Hay que señalar e irnos al literal B del numeral 771 de la RM 315, donde menciona que el profesor nombrado a partir del mes de marzo del año siguiente asume alguna función de coordinador pedagógico. Para esos efectos, la evaluación de cuadro de horas es considerado el profesor en el área curricular de la jornada de trabajo como docente. ¿Qué quiere decir? Que el profesor actualmente en la formulación va a asignarse 24, 25 y 20, o 26 horas. En el caso de la encargatura ya es el siguiente año y es ahí cuando se crea una plaza espejo para que pueda hacer su cobertura. Lo que se sugiere en ese sentido es que estos profesores que tienen ese perfil y han venido adjudicándose como coordinadores pedagógicos por funciones que tengan 24 horas, porque es mucho más fácil poder coberturar. Y eso se hace el siguiente año. Correcto, Mauricio. Hay otra interrogante de Edgar, dice los directores por encargo de función que no están en plaza orgánica, ¿cuántas horas deben ser asignadas en cuadro de horas? Sí, muy buena pregunta. Es una pregunta recurrente en la que he podido visualizar hoy en la mañana. Como es un cargo por funciones, ellas llevan la jornada entre 24, 25 y 26 horas. ¿Tu audio, Manuel? Muy bien.
Retornamos. Entonces, José Guillermo Guevara, de la UGEL Cutervo, Cajamarca, las plazas que han sido publicadas para el ingreso a la carrera pública magisterial, ¿es posible modificar la carga horaria del área curricular para el 2023 o se tiene que cargar la plaza con las mismas horas de área curricular que fueron aprobadas en el 2022? Sí, es muy buena pregunta. A efectos de poder visualizar qué área curricular corresponde a las plazas que para el ingreso a la carrera pública magisterial hay que ver el tiempo del cronograma y las fechas. Si bien es cierto, hay una modificatoria que ya se presentó en el cronograma de los cuadros de horas, si es que alguna institución educativa aprueba su cuadro de horas, modificando algún área curricular, eso se puede surtir efecto en la publicación de alguna plaza. Mientras tanto, si no fuera así, tendrían que permanecer el área curricular con lo que están aprobados sus cuadros actualmente. Bien. Walter Rafael dice, en las instituciones educativas con modelo E y B no se tiene ninguna hora de libre disponibilidad. ¿Se puede reducir horas de inglés, educación física u otra área curricular y variar el plan establecido? También es una pregunta recurrente. Lo que podemos manifestar es que se debe respetar la cantidad de horas por área curricular de acuerdo al plan de estudios al que pertenece la institución educativa. Muy bien. Surge otra interrogante, dice Isidoro Flores de la UGEL La Joya, acerca de los coordinadores de GEC. ¿Cuántos coordinadores deben tener las instituciones educativas como mínimo y cuántos coordinadores puede tener como máximo las instituciones educativas? Sí, para dar respuesta a representante de Lugel La Joya, puede remitirse al anexo número 2, en el cual nos indica cuántos coordinadores le corresponde. Esa es en la RBM 326 del 2019. Muy bien, doctor. Isidoro Flores de UGEL La Joya. Elena, perdón, con respecto a las horas que asume el director, ¿todas las horas tienen que ser de su especialidad o puede tomar una sección de 5 o 6 horas y completar con otras afines? Bueno, lo que se sugiere en esa pregunta es que el director asuma las horas, dependiendo de la cantidad de secciones, que su máximo le podría corresponder 12 horas, que sea de su especialidad. Ya. El señor Fernández dice, ¿los coordinadores GEC pueden llevar tutoría o es mejor que no? Ello va de acuerdo a la propuesta de la institución educativa en el cual ven si es correspondiente que lleve dentro de sus 12 horas alguna asignación de tutoría. Genaro Flores, ¿se puede asignar más de 26 horas en un aula a un docente? En ese sentido, no. Hay que recordar que el numeral 7510 de la RM 315 establece las jornadas que pueden ser admisibles para un profesor que van entre 24, 25 y 26, no mayores a ellos. Correcto. Wilson Franco, si en una institución educativa se tiene una plaza de 24 horas para contrata, 12 horas de comunicación y 12 horas de inglés, ¿qué especialidad se coloca para el contrato? Ahí, como pueden visualizar, o de acuerdo a la pregunta, es una jornada de 24 horas. Si se define 12 horas de comunicación y 12 horas de inglés, tal cual se va a especificar en la resolución. No habría ninguna variación en ese sentido. Correcto. Elena, si en caso sobrara bolsa de horas de EBR, ¿se puede asignar para EVA o EB? La RBM 315 no nos da un habilitante para que las horas que puedan sobrar en EBR puedan trasladarse a EVA, pero sí obras sobrantes de EVA puedan trasladarse a EBR. En caso en EVE, ellos no utilizan lo que es el cuadro de horas. El señor Gustavo de la UGEL Parinacochas, Ayacucho. ¿Puedo modificar presupuesto PI a PIN de EBR a SETPRO, reubicar plazas vacantes para la creación de SETPRO, o cómo debo financiar? Si la norma vigente de racionalización no nos permite hacer dicha acción, pero se está viendo y coordinando para ver en qué sentido el próximo año podríamos considerar alguna de esas alternativas.
Muy bien. En instituciones educativas donde existen docentes nombrados, excedentes en un área determinada, ¿cómo se procede? Es una pregunta muy abierta. Hay muchos casos, muchas casuísticas, y eso se puede detallar en la RBM 307, pero en el caso particular, si es que tiene alguna duda, puede escribirme a trayectoriaiten-02@minedu.gov.pe. Correcto, Mauricio. ¿Cómo se debe hacer con los docentes que son de primaria y están en secundaria? Buena pregunta. Esto se refiere prácticamente a los que son docentes por excedencia, porque tienen un título en una modalidad que no corresponde. Ahí nos podemos ver en el numeral 7.19 de la RBM 307, en el cual nos puede facultar poder hacer el movimiento del personal que manifiesta. El señor José González dice, el Ogel Santa, en institución educativa de formación de áreas técnicas, ¿un personal jerárquico puede llevar 2 grupos de 8 horas cada uno en educación para el trabajo? Ya, hay que tomar en consideración que las plazas jerárquicas son de 40 horas, pero dictan 12 horas. Entonces, en ese caso, no es factible que pueda asignárseles 16 horas. Ya. Nicolás Chillón Vela, un docente de educación religiosa nombrado en una institución educativa de 5 secciones, tiene 10 horas. ¿Se puede completar con otra especialidad o quedará en el anexo? Sí, a ver, habría que ver la institución educativa qué especialidades tenga y el profesor pueda dictar, porque son 5 secciones, serían las 10 horas que se completaría de acuerdo a su especialidad y sí podría completar con otra área curricular. Muy bien, estimado Mauricio, hemos visto que hay muchísimas preguntas, hay algunas que tienen relación con otras y otras que se repiten. Ya hemos concluido entonces con las preguntas asignadas a cada uno de ustedes. Si tuvieran algo más que agregar al respecto, señores especialistas. No, estimado Manolo. Muy bien, gracias, estimado Andrés. Mauricio. No, mano, todo está correcto. Muy bien, entonces nos queda más que agradecer al señor ponente, al doctor Eloy Cantora Liglia, nuestro coordinador de la ITEN, también a ustedes, señores especialistas, Mauricio Guamán y Andrés Izaguirre, y a todos quienes han participado en esta asistencia técnica. Les combinamos, por favor, a que hagan su registro. Tenemos un registro muy bajo todavía de asistencia. No se olviden que esta información será remitida al Ministerio de Educación. De igual manera, llenen la encuesta de satisfacción para que tengan acceso al material vertido en esta asistencia técnica. Conmigo, hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.